Buenos días a cada una, a cada uno, a cada una de ustedes. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este tercer día del Congreso Nacional, Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles la mesa 5A, la cual lleva por nombre Diversidad Sexual y Educación, Desafío, Propuestas y Transgresiones. Les recordaré un poco cómo está la dinámica de las mesas y bueno, cada ponente tendrá un aproximado de 15 minutos para presentar su tema. Cuando estos estén a 3 minutos de terminar, se les enviará un mensaje por privado para indicarle los minutos que restan y así puedan ir dándole cierre a su presentación. Asimismo, esto se hará cuando les falte un minuto. El día de hoy nos estamos reuniendo para escuchar tres interesantes, bastante, ponencias, las cuales están el ponente Omar Alejandro Muñoz, quien proviene de la Universidad de la Salud en la Ciudad de México con el tema Educar para transformar, psicoeducación para el entrenamiento en habilidades psicoterapéuticas dirigidas al trabajo con varones bisexuales. En un segundo momento, escucharemos al ponente Héctor Javier Almaraz Domínguez, quien viene de la AEF Ciudad de México, con el tema Familias por la Inclusión, la no discriminación y el respeto a la diversidad, proyecto de intervención educativa en una escuela primaria de jornada ampliada en la Ciudad de México. Y en un último momento tendrá la voz Enrique Bautista Rojas, quien viene de forma independiente con su tema, estudiantes gay organizados de educación media superior, presencias y resistencias. Antes de darle paso a los ponentes, se les recuerda que al finalizar habrá una ronda de preguntas y respuestas para que ya sea en el chat de Facebook o si siguen la transmisión en el Facebook Live, vayan escribiendo en los comentarios sus preguntas para retomarlas en este espacio. Y ahora sí, con lo anterior dicho, damos paso a la primera ponencia y te damos la palabra, Omar Alejandro, con el tema Educar para transformar, psicoeducación para el entrenamiento en habilidades psicoterapéuticas dirigidas al trabajo con varones bisexuales y pues el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues buen día a todas, todos, todes. Qué gusto encontrar a personas ya conocidas y otras que siempre es grato ir conociendo. Como ya referían, bueno, pues yo voy a presentarles este trabajo y en ese sentido, bueno, voy a agilizar un poco la presentación para acortarme al tiempo estipulado y ya si hubiese alguna cuestión, con todo gusto al final la voy respondiendo. Bueno, lo primero que quiero comentar es justamente enunciar algunos elementos teóricos de los cuales parte este trabajo. Lo primero a decir es que generalmente cuando se aborda el proceso salud, enfermedad, atención de personas LGBT, es muy común también abordar o analizar cuáles podrían ser las potenciales barreras de acceso a los servicios de salud, a la atención a salud a estos colectivos. Y de manera muy general, autores como Furtz han planteado tres tipos de barreras: contextuales, organizacionales y relacionales. Para este trabajo voy a focalizarme en las últimas, que tienen que ver con cómo es la interacción de las y los profesionales de la salud para con estos colectivos. En ese sentido, y puntualizando información específica para el colectivo de varones bisexuales, diversas investigaciones, primordialmente de México y de países como Puerto Rico, han encontrado que los profesionales de la salud para el campo de la psicología tienen poca preparación para abordar las situaciones de personas bisexuales, desconocen justamente cuáles son sus abordajes, cómo llevarlo a cabo, y en ese sentido muchas veces es que el profesional o la profesional elige justamente qué es lo que se debe trabajar, más allá de lo que el usuario quiera abordar. Muchas veces confunden la
bisexualidad o las bisexualidades con la homosexualidad, o asumen que justamente las problemáticas de varones y mujeres bisexuales son las mismas. Y en ese tenor, estas investigaciones que les comento también plantean que la propia institución donde se forman tampoco les da justamente una instrucción puntual de cómo hacerlo, ¿no? No puntualizan en algunos elementos importantes para el trabajo primordialmente en torno a la alianza terapéutica o al propio proceso. Por ello, es importante decirles que pues estas universidades muchas veces invisibilizan abordar justamente estos colectivos y no se puntualiza entonces en las principales problemáticas que puede llegar a tener este colectivo, por lo que muchas veces, aunque se ha identificado una actitud positiva de profesionales de la psicología para atender a población bisexual, no así justamente cuando se habla de los elementos técnicos para atenderles o de los elementos teóricos. Es decir, hay poca claridad en qué se tiene que abordar, cómo abordarlo o qué elementos teóricos son importantes considerar. En ese sentido, es que el trabajo primordialmente sobre habilidades terapéuticas se ha centrado en tres elementos, es decir, dar habilidades centradas en el conocimiento teórico de cómo es la psicoterapia para los diversos colectivos. En un momento voy puntualizando para el grupo de varones bisexuales. Posteriormente, también es importante considerar que se den habilidades justo para cómo metodológicamente se dé la psicoterapia y finalmente habilidades para la relación con las y los usuarios, ¿no? Particularmente lo que en psicoterapia conocemos como la alianza terapéutica. En ese sentido, también es importante decir que algunos profesionales de la psicología, particularmente quienes nos dedicamos al trabajo con población bisexual, también planteamos que es necesario formar a este colectivo de profesionales, justamente contextualizándoles en qué entendemos por bisexualidades, cuáles son algunas de las experiencias de varones y algunas problemáticas que podrían encontrar en psicoterapia. Y en torno a ello, una forma de poder justamente ir entrenando en estas habilidades, justamente tiene que ver en torno a ir formando de manera teórica en cómo hacerlo, qué elementos importantes considerar. Por ello es que la psicoeducación justamente es un elemento central para ello. De manera muy general, lo que quiero comentarles es que este taller justamente pues está basado en dar una formación en habilidades psicoterapéuticas con perspectiva de género, particularmente para el trabajo con varones bisexuales, pero siempre pensándolo desde la parte psicoeducativa. En ese sentido, primero quiero comentarles que la propuesta de este trabajo estuvo dividida en tres fases. Primero, una fase diagnóstica con profesionales de la psicología. Posterior a ello, se plantearon las diversas sesiones del taller. Posteriormente se acabó este taller y se hizo una evaluación con las personas que participaron en él. Para la primera fase, que fue la fase diagnóstica, participaron 7 personas, las cuales ustedes pueden ver en la tabla 1, algunas características muy generales, que de manera importante hay que decir que ya habían culminado la licenciatura, algunos ya estaban justo en procesos de titulación y otras personas ya estaban tituladas. Esta primera fase justamente fue a partir de dos técnicas de investigación cualitativa, una entrevista semiestructurada y un registro observacional, mientras hacían justo un role-playing, un juego de rol, donde atendían, ¿no?, a un varón bisexual y justamente se iba observando algunos elementos de este trabajo. Lo primero importante a enunciar en la entrevista semiestructurada es que esta trató de cubrir dos elementos. Lo primero fue saber cuál era el conocimiento que tenían sobre bisexualidades, sobre la psicoterapia para este colectivo y qué estrategias justamente tenían o habían sido formados o para ir identificando lo que teóricamente comentaba hace un momento, ¿no? Es decir, la habilidad del conocimiento teórico para la psicoterapia. Ya la segunda fase del juego de rol y justamente a partir de un registro observacional se focalizó justamente en identificar qué estrategias utilizaban para el abordaje de alguna de las primordiales problemáticas para este colectivo que en un momento comento y finalmente cómo llevaban a cabo la alianza terapéutica. A partir de lo encontrado justo en esta fase diagnóstica es que se llevaron a cabo cuatro sesiones, del taller, que fue justamente ya la fase de elaboración. Una sesión por cada una de las habilidades que comenté hace un momento.
Es decir, en una primera sesión se dio información referente a las definiciones de bisexualidades, así como ir focalizando justo en algunos elementos sobre las principales problemáticas sociales de este colectivo y qué impactos tenía en la salud de los varones. Posteriormente, algunas estrategias sobre el proceso psicoterapéutico de manera muy particular, identificando elementos de cómo se configura este proceso para, en un segundo momento, ya en una tercera sesión, ir hablando sobre las estrategias psicoterapéuticas particulares para el trabajo con varones bisexuales. Esto justo a partir de algunos estudios que se han realizado para justamente abordar este colectivo, algunos de ellos propios, ¿no? Y justo también compaginados con la terapia afirmativa, que aunque primordialmente está trabajado para con varones homosexuales, también hay algunos elementos importantes que la APA nos marca para el trabajo con colectivos bisexuales. Y finalmente, enunciar los abordajes importantes para la alianza terapéutica, primordialmente centrados en cómo se trabajan los objetivos de la terapia, las actividades y las metas a lograr en este proceso. Dicho lo anterior, quiero comentarles que este taller, de las 7 personas que participaron en la primera fase, únicamente participaron ya 5, otras 2 ya no fue posible que participaran por cuestiones de horario, ¿no? Este taller pues justamente fue llevado durante la pandemia, entonces fue llevado justo en línea, ¿no? Esto ya nos va marcando algunas pautas importantes para ir enunciando limitaciones del trabajo. Sin embargo, es importante decirles que posterior al término de este taller se llevó a cabo una fase de evaluación con cada una y uno de los participantes para que ellos comentaran elementos referentes a qué les había parecido justamente el taller a nivel teórico, los diversos materiales que yo elaboré justamente en torno a las presentaciones, a la forma justo de ir aclarando elementos sobre bisexualidades, sus principales problemáticas, el propio proceso, también justo en torno a la forma en cómo fui llevando el taller, ¿no? Y finalmente si podían hacer alguna sugerencia de manera general. Para ir comentando, insisto, algunas generalidades y no llevarme más tiempo del planteado, quiero comentarles que en la fase diagnóstica se identifica justo lo que teóricamente ya habíamos referido, es decir, no se les forma de ninguna manera sobre bisexualidades. Comentaron en algún momento tener materias de desarrollo humano, pero cuestiones sobre orientación sexual se abordan muy poco o casi no se llevan a cabo ninguna. Es por eso que justo cuando enuncian el término de bisexualidad que ellos o ellas comprenden, hay vagas interpretaciones, ¿no? Incluso hubo personas que lo pueden ver solo como un estilo de vida, justamente como alguna atracción, pero no puntualizan justamente en algunos elementos que las diversas definiciones de bisexualidades enuncian. De igual manera, también plantean diversas finalidades de la psicoterapia, particularmente para este colectivo de varones. Sin embargo, sí hubo una centralidad en que enunciaran que la psicoterapia para varones bisexuales se centre primordialmente en abordar cuestiones centradas en el rechazo social que viven o el potencial rechazo social que pueden vivir. Sin embargo, de manera teórica se han encontrado algunos otros elementos importantes en la psicoterapia, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver justo con las problemáticas de salud mental que pueden tener los varones bisexuales por el rechazo que justamente viven. También algunos elementos importantes sobre la construcción identitaria de las bisexualidades en torno a la falta de referentes que existen en espacios de socialización de las personas. De igual manera, justo la potencial binegatividad internalizada, no este rechazo a su propia orientación sexual, que justo también es un elemento importante que a veces se trabaja en psicoterapia y que autores como Rubio plantean que es muy común encontrar en este proceso con varones. Y bueno, dicho lo anterior, ya justo planteándoles algunos elementos de la fase de implementación del taller, en general, pues algo importante a decir es que comprenden de manera distinta y con muchos más detalle la definición de bisexualidades, ¿no? Particularmente planteando que algunas federaciones de activistas han planteado, ¿no? En torno a así reconocer la atracción por personas del mismo género de otros, pero también decir que esta atracción no se da al mismo tiempo, no con la misma intensidad hacia uno u otro, y bueno, que también las personas pueden ir alternando justamente sus parejas, ¿no? Tratando de
derrocar algunos de los estereotipos o prejuicios hacia este colectivo. De la misma manera, es importante decirles que a partir de la sesión 2, 3 y 4 hay una mayor sistematización de su proceso psicoterapéutico para con este colectivo. Es decir, justamente, y planteando elementos de las sesiones 2 y 3, reflexionan mucho más sobre el papel del psicoterapeuta para el colectivo bisexual, particularmente en cuestiones del uso heterosexista del lenguaje en psicoterapia, ¿no? Algunas autoras como Gastelo han planteado que muchas veces las y los psicoterapeutas no identificamos que nuestro lenguaje en terapia puede estar justamente ya heteronormado y en ese sentido pues ir violentando a este colectivo. Por eso es importante decirles que en este trabajo las y los participantes tuvieron un espacio para ir reflexionando sobre el potencial lenguaje heterosexista que a veces utilizamos en terapia, que incluso las propias pruebas o informes psicométricos ya nos van planteando, ¿no? Y finalmente, algo importante es que hubo unas modificaciones en los mitos que ellas y ellos enunciaban, ¿no? Particularmente aquí les dejo uno de los fragmentos de una participante que ella justamente al término del taller, además de agradecerlo por el contenido y demás, menciona cómo él mismo le fue ayudando a ir aclarando, a ir despejando algunas de las creencias que tenía para con este colectivo. Particularmente hace alusión a que durante su proceso de formación tuvo una compañera que se anunciaba bisexual y pues justo la participante de mi taller se preguntaba, ¿no? Que cómo podía ser posible que a ella le gustaran hombres y mujeres, que no lo entendía. Sin embargo, con el taller justamente comprende con mayor detalle las bisexualidades y entiende justo el la atracción erótica sexual de su compañera, ¿no? Y en ese sentido, pues es que justo nombra así el trabajo, ¿no? Porque la educación, la psicoeducación particularmente que recibió este grupo, aunque fue muy pequeño, pues muestra evidencia de la utilidad que tiene justamente ir enunciando elementos de las bisexualidades para la formación de profesionales, no solo para que tengamos personal capacitado en torno a las necesidades de este colectivo, sino también para ir derrocando mitos, prejuicios que la gente tenga y que, bueno, puedan verse reflejados en sus trabajos. Y bueno, con esto yo quiero terminar, insisto, para no quitar más tiempo a los demás ponentes y dejar un espacio al final para preguntas. Y con esto termino, no sin antes agradecer el espacio y aquí les dejo mis datos de contacto por si alguien quisiera algunos otros materiales o incluso un documento más amplio de la presentación. Con todo gusto se los puedo hacer llegar. Muchísimas gracias y con esto yo termino. Muchas gracias, Omar. Sin duda alguna, tu ponencia nos invita a la reflexión, principalmente en la salud mental, que pues ahorita debería ser con real importancia para todos, todas, todes, pero principalmente para estas minorías y más para las personas que nos vivimos en la bisexualidad y principalmente darle importancia a cómo cada uno se siente y se vive. Te reitero, muchísimas gracias. Y ahora continuando con el programa, le cedemos la palabra a Héctor Javier Almaraz con su tema Familias por la Inclusión, la no discriminación y el respeto a la diversidad. Proyecto de intervención educativa en una escuela primaria de jornada amplia en la Ciudad de México. Hola, buenos días. ¿Ya me escuchan y ya se ve, verdad? Perfecto. Pues muchas gracias por la oportunidad de compartir. Igual estoy muy contento de poder compartir con gente que tengo mucho tiempo de conocer, ver caras conocidas y nuevas caras que también es siempre grato darles la más cordial bienvenida a todas, a todos y a todes. Y bueno, hoy vengo a presentarles un proyecto que llevo años desarrollando en la escuela en la cual yo trabajo. Es una propuesta con la cual llegué a la escuela y al sistema educativo en básica. Es un proyecto muy ambicioso que de inicio tenía muchas resistencias, pero ahora se ha logrado integrar bastante bien al contexto de la escuela en la cual trabajo y bueno, vamos a presentarles un poquito de lo que fue los primeros 2 ciclos escolares y espero que les guste. Empiezo con esta cita de Paulo Freire que dice: jamás acepté que la práctica educativa debiera limitarse a solo a la lectura de la palabra, a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo.
Como antecedentes, pues les puedo decir que esta ponencia es el resultado del diagnóstico que se realiza cada inicio de ciclo escolar. Específicamente es con los grupos de sexto grado que se me asignaron durante los ciclos escolares 2017, 2018 y 2018-2019. Remarco 2018-2019 porque fue justamente el ciclo donde más material y donde más evidencias pude recopilar por las características del grupo. En la escuela de jornada ampliada donde yo trabajo aquí en la Ciudad de México, en el sur. Una escuela de jornada ampliada es diferente a una escuela de jornada regular. Su horario es de 8 a 14:30. Estas no tienen ingesta de alimentos y cuentan con servicios adicionales en comparación con escuelas de jornada regular, como lo pueden ser clases de inglés, clases de computación, que en este caso se renombran como TICs, promotores de lectura y escritura, que para nosotros son muy importantes, así como horas adicionales para educación física y jornadas lectivas adicionales para las otras asignaturas. Es decir, es muy parecido a una escuela de jornada regular, pero tiene estos servicios que se han ido complementando y ahora se están transformando a escuelas mucho más completas, con la intención de convertirse en escuelas de tiempo completo, que ahora han sonado mucho en las noticias. Bueno, el paradigma de la inclusión en educación básica empieza a cobrar relevancia hace algunos años y empieza a formar parte de la currícula, pero también parte de las prácticas docentes que se empiezan a tener. Se empieza a hablar mucho del asunto de la inclusión, el paradigma empieza a entrar a los planes de estudio, a la propia normatividad, y ahí está, pero no estaba como muy claro de inicio de qué se trataba el asunto de la inclusión, ni siquiera los mismos y las mismas docentes tenían claro cómo se iba a hacer. Incluso el lenguaje incluyente empieza a usarse, incluso desde el artículo 3º constitucional, cuando nos dicen niñas, niños y adolescentes, y la redacción de algunos documentos normativos ya empieza a permearse, pero fue difícil porque estructuralmente irlo bajando fue muy complicado, pero afortunadamente en el ciclo 2019-2020 la normatividad vigente hasta la actualidad ya nos habla de que el lenguaje incluyente tiene que estar dentro de la normatividad, dentro de los planes y dentro de las actividades que realicemos nosotros todos los días con nuestros niños y nuestras niñas. Y debe estar desde educación básica hasta educación superior. Y eso es muy importante para nosotros porque ya nos da el respaldo. Ya no solo es el capricho del maestro que llega y quiere hacer cosas raras, es porque está dentro de la normatividad vigente. La perspectiva de género también se empieza a incluir en la normatividad y en las prácticas educativas que tenemos las y los docentes. Y es justamente en este ciclo escolar que ya se incluye la idea de la perspectiva de género dentro de la normatividad vigente que tenemos actualmente y empieza a permear incluso para el nuevo plan de estudios que se está formulando para este ciclo escolar que viene 2022-2023. Si hablamos de la metodología, pues les digo, es un reporte de práctica docente del proyecto que se titula Familias por la Inclusión, la No Discriminación y el Respeto a la Diversidad. Yo digo con este proyecto con la intención justamente de, bueno, vamos a ver qué es lo que les hace falta acá en esta escuela, vamos a traer ideas novedosas. De inicio hubo resistencia por parte de las autoridades, sí me autorizan, pero me ponen algunos candados y cuando se empiezan a dar cuenta de que el proyecto pues tiene cosas bastante interesantes, les gusta y me dicen vamos a continuarlo el siguiente ciclo escolar y justamente pues tengo ya 5 años desarrollándolo, le he ido haciendo algunas modificaciones que ahorita les voy a ir comentando. El objetivo de este reporte que yo les voy a presentar es registrar y analizar el impacto que tienen ciertas prácticas docentes que tienen una perspectiva de género, que están hablando de inclusión, porque les digo, por ahí estaba el paradigma de la inclusión, pero no estaba como muy claro, así como el reconocimiento de la diversidad y hablar de temas de derechos humanos, específicamente con grupos de primaria alta, quinto, sexto grado. En este caso voy a hablar solo de sexto grado, pero también hablo de la necesidad de incluir a las familias, porque siempre hablamos de que la educación pareciera que solamente se da en las aulas, olvidándonos de que no, la educación también se da dentro de las familias. Utilicé para este reporte varias entrevistas que realicé, van a ver algunos fragmentos de las entrevistas que he realizado, los análisis de registro de caso que llevo yo en mis bitácoras, que llevo en mis agendas, que llevo en mis listas de cotejo y los análisis de los portafolios de evidencias que los niños y niñas van creando a lo largo de los ciclos escolares. Por ahí van a ver algunas fotografías de libros y de trabajos que me di a la tarea de recopilar. No puse muchos porque de verdad son impresionantes la cantidad de fotos que
puedo tener, pero recopilé las que me parecen las más adecuadas. ¿Cuáles son estas prácticas que llevo a cabo dentro del aula y que fueron parte de mi formación en tanto en licenciatura, en la especialidad y por supuesto en la maestría? Pues el uso del lenguaje incluyente. Empezamos por nombrar a las y los estudiantes, padres y madres de familia. De inicio cuesta mucho trabajo porque estaban acostumbrados a que siempre que decíamos los niños, los estudiantes, los padres de familia, cuesta muchísimo trabajo. A los papás como que les caía un poco de sorpresa que yo dijera, papás y mamás vamos a trabajar. Niños y niñas, de repente cuesta un poco de trabajo y estaba la resistencia. Y con las compañeras y con los compañeros, pues evidentemente era, pero ¿para qué tienes que nombrarnos? Y ya cuando dices maestros, ya estamos incluidas las mujeres, por ahí llegó a decir una compañera. Y yo le decía, es importante que ustedes se nombren porque para empezar, dentro de la escuela, únicamente en ese ciclo escolar habían 3 hombres y las demás eran mujeres, y yo les decía, pues entonces no tendría nada de malo si decimos las maestras, porque pues el resto son hombres y solamente son 3, y eso como que ya no les gustó tampoco a los maestros. Y de inicio costó un poco de trabajo, pero ahora me da mucha alegría ver cómo las mismas maestras y los maestros se han ido acostumbrando al uso del lenguaje incluyente y los papás y las mamás ya se familiarizan mucho con el uso del lenguaje incluyente. Por supuesto que no, a pasos agigantados todavía hay algunas resistencias, pero lo vamos logrando. Por supuesto, el reconocimiento y el papel de las mujeres en la historia y en la ciencia. Si hablamos de los planes de estudio oficiales, casi siempre van a estar invisibilizadas dentro de la historia y las ciencias. Y yo siempre les insisto a mis estudiantes, vamos a hablar de las mujeres, qué hicieron ellas en la historia, qué hicieron ellas en la ciencia. Y siempre que dejamos un trabajo, procuramos también hablar de las mujeres en esos ámbitos. Y hacemos lectura y análisis de libros con temas de inclusión, no discriminación y por supuesto de diversidad. Y diversidad hablando no solo en temas de sexualidad, por supuesto hablando en otros temas que tengan que ver con diversidad cultural y diversidad social. Involucramos a las familias en la formación de niñas y niños. Es muy usual ver que las que se hacen cargo de la formación y del cuidado pues son las mamás, pero aquí le decimos a los papás tienen que incluirse y hemos logrado una mayor participación de los papás en el cuidado y por supuesto en la tarea de la formación. Vemos un mayor reconocimiento de la diversidad sexual, por supuesto social y cultural, reconocimiento de modelos de otros modelos de familias que también tenemos dentro de la escuela y no las habíamos volteado a ver. Por supuesto, elaboración de trabajos escritos y exposiciones que logran concretar los aprendizajes esperados del grado, pero también incluyen estas temáticas de las cuales les vengo a hablar. Y aquí, por ejemplo, me dicen, las mujeres también son importantes, como por ejemplo en la historia, cuando hablamos de Cleopatra y en ciencias de esa señora Curie que hacía experimentos. Esto me lo decía un niño hace algunos años que trabajamos en historia y en ciencias, un proyecto de biografías. Y luego acá me dice, yo antes quise ser ingeniero, pero ahora también quiero cocinar y mi papá me dice que no importa lo que quiera hacer mientras lo haga bien. Y acá otro fragmento, todas y todos somos iguales, maestro, no importa si eres hombre o mujer, tenemos derechos y también obligaciones. En una clase donde hablamos justo de qué eran los derechos de los niños y las obligaciones, porque siempre me gusta llevar ese binomio, derechos y obligaciones. Y acá un papá que me decía, al principio era raro porque casi siempre solo dicen padres de familia, aunque es raro porque casi siempre son las mamás las que están al frente de las actividades. Y bueno, hablando de los grupos, aquí les voy a contextualizar un poco cómo están estos grupos que estoy analizando en este reporte. Para ello, pues pongo esta pequeña cita de Celestine Freinet. Hay que entender a todos los alumnos sin excepción por encima de las diferencias. En 2017 y 2018 el grupo estaba constituido por 35 estudiantes, 18 niñas y 17 niñas, perdón, 18 niños, 17 niñas, 2 estudiantes que presentaban barreras para el aprendizaje y estas tenían muchos problemas justamente para integrarse dentro del contexto del grupo. Y ahí era donde teníamos 2 familias diversas, no tradicionales, y costaba mucho trabajo porque los papás no sabían cómo integrarles en el contexto de las dinámicas y creo yo que de inicio, pues por eso me pusieron en ese grupo, porque dijeron, ah, el maestro sabe de los temas, pues vamos a ponerlo ahí. Y en esta generación tuve por ahí una situación con unos niños que tenían una relación, le decían, bastante peculiar. Los niños los respetaban mucho, pero había resistencia de parte de los papás para entender, pues que tenían una relación que evidentemente iba más allá de la amistad. Y fue una tarea maratónica hacer entender a los papás, pues que evidentemente había algo más allá de que solo eran amigos, a pesar de que tenían 12 años. Y
costó trabajo que ellos se abrieran, pero creo que lo logramos. Les digo, fue una cosa de casualidad que yo llegara a la escuela y me dieran a ese grupo. En 2018 la situación fue aún más compleja. El grupo estaba constituido por 19 niños y 15 niñas. Esa diferencia pareciera que no es abismal, pero ya 4 niños en comparación del número de niñas sí hace una diferencia ya cuando hablamos de trabajo con estudiantes. 2 estudiantes presentaban barreras para el aprendizaje y presentaban atención muy especializada, ya que uno presentaba una discapacidad. Y el hecho desde que yo llegué es que no se nombraba que el niño tenía una discapacidad. ¿Por qué? Porque los papás tenían esa resistencia y la misma escuela no quería decir que tenía una discapacidad. 4 estudiantes estaban diagnosticados con TDAH y eso también dificultaba. Un estudiante era remitido a una institución por problemas de acoso escolar y teníamos un estudiante indígena bilingüe, lo cual complejizaba todo el contexto para poder trabajar. Los problemas de integración, por supuesto, pues eran bastante evidentes y de socialización. Por ejemplo, aquí hay dos fragmentos que nos hablan justo del niño que presentaba esta discapacidad. No queríamos incluirlo porque nos daba cierto miedo. Siempre quería estar solo. Lo importante es que ahora sabemos cómo tratarnos y platicar con él. Y acá Braulio nos decía, me da gusto que ya no está solito todo el tiempo, ya platicamos y nos muestra sus dibujos y sus muñequitos de plastilina. Desde el hecho que empezamos a nombrar que el niño tiene una discapacidad, empezamos a darnos cuenta que justamente tiene la capacidad de poder socializar con sus compañeros. La población está constituida principalmente por familias que se dedican al comercio y eso ya nos marca una pauta de cómo vamos a trabajar con ellos. La escuela, les decía, está ubicada al sur de la Ciudad de México, tiene un promedio aproximado de 535 estudiantes en cada ciclo escolar. Y bueno, en la escuela tenemos detectadas 3 problemáticas fundamentales: la comprensión lectura, los problemas de resolución de problemas matemáticos, perdón, y por supuesto los problemas de convivencia escolar, que son en los cuales me he centrado fundamentalmente. Y aquí es donde entra justamente el proyecto que yo estoy desarrollando. Y retomo esta cita de Marisa Belausigui-Goitia. Descentrar algunos de los acentos de nuestras disciplinas para tomar la palabra y no solo ser tomados por ella. Al finalizar ambos ciclos escolares, después de todas estas prácticas y todas estas intervenciones que estuve teniendo a lo largo del ciclo escolar, pues me doy cuenta que hay cosas que sí impactaron. Yo me fui muy a ciegas la primera vez en el primer ciclo escolar, pero creo que logramos bastantes cosas interesantes. Por ejemplo, se rescatan valores como la responsabilidad, la empatía, la solidaridad y el respeto, aplicándolo sobre todo a la convivencia y en los proyectos familiares. Aquí, por ejemplo, en uno de los proyectos finales, cada uno de los niños y de las niñas retoma para elaborar un cuento donde dan personalidad a un caballito, a un pony, y cada uno le da sus ideas de cómo lo conciben. Y miren, aquí está una fotografía del dibujo que ellos hacen y aparte le crean toda una historia. Es muy bonita la forma en la cual lo van haciendo, pero además logramos ver cómo los papás se van incluyendo. Por ejemplo, aquí para mi hija y para mi esposa fue importante, ya que me empiezo a involucrar en las cosas de la escuela. Usualmente no lo hacía, pero ahora me siento mucho más comprometido. A veces los papás les cuesta un poco de trabajo, les decía, pero lo van logrando. Luego por acá tenemos que también otras figuras se van metiendo también en el papel de la educación. Me decía una abuelita, soy una mujer mayor y hay cosas que me cuestan trabajo, por ejemplo, la diversidad sexual y los tatuajes. Pero para mí no es correcto, pero he aprendido a respetarlo. Aquí algunas fotos de los materiales que ocupan los niños. Son libros que trabajo con ellos, que leímos a lo largo del trabajo que realizo con ellos. Y bueno, pues aún falta un largo camino por recorrer en la docencia para permitirnos entender y comprender ciertos temas. Esto es solamente la punta de lo que yo he logrado. Los docentes debemos tener la mente abierta y la disposición para adentrarnos en estos temas educativos que aún son más complejos y se van a ir complejizando dependiendo de los contextos en los cuales estemos. Sin embargo, pues los programas oficiales nos marcan una cosa y nosotros hemos ido buscando la forma de contribuir aún para mejorar la educación. La finalidad, por supuesto, de la educación, los docentes y la escuela seguirá siendo la lucha contra los prejuicios, la discriminación y, por supuesto, la formación de un futuro y un presente mucho mejor. Haciendo así posible la idea curricular que plantea la SEP en los programas oficiales de una proyección de que el país que queremos sea a través del esfuerzo, sentando las bases de que los mexicanos buscamos entregar a las próximas generaciones de México un mejor país. Y aquí una banderita de un trabajo que les decía que presentan mis estudiantes. Les gustan mucho los arcoíris porque ven muchos arcoíris dentro del salón de clases, ven muchos colores. Y bueno, mis datos de contacto por si alguien desea algún
alguna información y materiales adicionales. Sé que es poco el tiempo, pero les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, Héctor. Sin duda alguna, tu ponencia nos invita a problematizar, nos invita pues justamente al diálogo y retomando pues un poquito de las pedagogías críticas, ¿no? Tanto con Freire como esta parte de reestructurar completamente el currículum, abrazando pues tanto las diversidades como reescribiendo la historia, ¿no? Estos escritos de mujeres. Decía alguna autora, no recuerdo su nombre, que el paso de las mujeres en la historia a veces es como los castillos de arena, ¿no? Se van y no dejan rastros, pero justamente invitar a rescatar todos estos escritos, un currículum con perspectiva de género, me parece un trabajo pues muy importante el que estás haciendo con tus estudiantes y con las madres, padres de familia y supongo que también hay tutoras y tutores. Y bueno, ahora continuando, le damos la palabra a Enrique Bautista con el tema Estudiantes gay organizados de educación media superior, presencias y resistencias. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias. No entiendo muy bien la interfaz de la aplicación ahorita, entonces no sé, espero no tener dificultades en la presentación. Y bueno, Milce nochi nameguantin, no yolo nik mi pakpaki ashkan y pampa nika niwan nochi nameguachichiguan. Buenos días a todas, a todas, a todes. Mi corazón está muy contento de estar con todos ustedes el día de hoy en este congreso sobre género y currículum. Agradezco al comité organizador de la unidad de Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Politécnico el haber aceptado la propuesta que envié y que hoy comparto con ustedes. Esto forma parte de una indagación más amplia, más extensa, pero en este momento tomaré una parte solo para presentarla. Y bueno, para cumplir con el tiempo que nos han indicado, voy a permitirme leer el texto que he preparado. Voy a iniciar también con la presentación. Si me pueden apoyar diciéndome cuando la vean, por favor. ¿La observan? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya ha mencionado la moderadora Itzel Gómez, el título de la ponencia es Estudiantes gays organizados en educación media superior, presencias y resistencias. En el documento que yo envié escribí gays porque me gusta pensarlos y reconocerlos en plural, heterogéneos, aunque en el programa se colocó en singular, alguna razón habrá. Una vez dicho esto, comenzaré con la presentación. Bueno, frente a la historia flecha, la historia de las grandes batallas, de los grandes héroes, de las llamadas grandes hazañas, Ursula K. Le Guin nos propone pensar en una historia desde la bolsa transportadora, la bolsa que carga semillas, la bolsa que contiene historias, la bolsa que adquiere diversas formas, formas como libros que guardan palabras y textos, libros como las investigaciones que se han presentado en este evento. Y la bolsa que hoy comparto con ustedes es quizá una bolsa extraña, rara como la voz maricona, la voz de los torcidos, de quienes se tuercen en maniobras y estrategias para sobrevivir ante las diversas adversidades que aún existen. Maniobras que forman giros en espiral, giros que cuentan historias, historias mariconas como las de los estudiantes gays en los que me centro en esta investigación. Pero llenar una bolsa no es fácil. Hay que observar las semillas, palparlas, ver su color, su textura, su tono. En esta investigación, la recolección de historias semillas estuvo atravesada por dos principales dificultades. Por un lado, el confinamiento derivado de la pandemia impidió estar ahí, ir al espacio escolar en que conviven los adolescentes gays. Por eso un primer giro fue recurrir a la virtualidad como medio para entablar diálogos y conversaciones, para tirar cuerdas, para hacer figuras en conjunto, para tender puentes, para confabular. La segunda dificultad quizá fue más compleja. En términos formales, los adolescentes gays no tienen la edad para decir que son gays. Requieren del permiso de sus padres o tutores para compartir sus historias, porque la voz adultocentrista manda, porque aunque Donna Haraway dice que las historias pertenecen a quienes las cuentan, quienes las comparten, no siempre es así. Porque como dice Diego, uno de los
informantes o iniciales. La neta me da mucha pena, pero mi madre denegó la solicitud. Me dijo que no le gustaría que estuviera en esta entrevista. Lo siento mucho. Ante ello, un giro más en esta espiral fue recurrir a historias de estudiantes de 18 años, los cuales dieron su consentimiento de manera autónoma. Estas son las voces que conforman la ponencia, la de Dance, David, Yayo, Daniel, Matis, Axel y Mike, estudiantes de algunos colegios de ciencias y humanidades y escuelas nacional preparatorias de la UNAM. Y dentro de esta bolsa transportadora que traigo un tejido que quiero compartir con ustedes, un tejido de voces, pues un texto es un tejido, un texto implica tejer, coser, unir, enlazar, anudar. No son el origen de la palabra en su etimología, sino en el proceso artesanal del acto de investigar. Y para tejer se requiere una urdimbre, y los que soporten y enmarquen las figuras, los colores, los trazos, las maniobras que se hacen en el telar, en la construcción de textos. Uno de los hilos que forman mi urdimbre es la perspectiva de género, aquella que, como señala Marisa Belaustegui-Goitia, permite mirar lo que no ven o consideran irrelevante la academia, la historia o las disciplinas regulares, la que indaga sobre el cuerpo y sus marcas, la que muestra indignación por la desigualdad y las restricciones, pero también la que mira las revoluciones y los giros que rompen, que descentran, que se salen de lo asignado y que parece natural. A ello ato los hilos de la pedagogía crítica, los estudios de la diversidad sexual, con estambres que tomo de Judith Butler, Michael Foucault, Peter McLaren, entre otros autores, desde los cuales me propongo formar constelaciones, crear texto, tejer texto, valga la redundancia. Entrando en el terreno del trabajo empírico, a decir de los propios informantes, los SH y Escuelas Nacionales Preparatorias brindan ciertos márgenes de libertad que favorecen una mayor autonomía entre los estudiantes y hay ciertos discursos que motivan su politización. Esto fomenta una participación más amplia, tanto de manera formal como informal, lo cual no quiere decir que en otras instituciones de educación media superior no haya posibilidades de resistencia. Sin embargo, dada la mayor intensidad de restricciones y una dinámica más disciplinaria, las oportunidades de participación pueden verse limitadas. En la mayoría de los SHs y preparatorias hay salones y cubículos ocupados por grupos organizados de estudiantes y que no cuentan con el aval institucional. Estos lugares se reconocen por los murales, carteles y pintas en las paredes con consignas y mensajes según la línea de cada grupo. Su presencia ya es asumida por la comunidad escolar por los años de presencia o las acciones que realizan, pero también hay grupos cuya organización parece más reciente, como son los colectivos LGBT. Estos procesos de autogestión y organización colectiva buscan cuestionar la normatividad de la escuela y desordenarla. En estas prácticas, los estudiantes tienen un papel activo en la discusión de los códigos de género que hay en las instituciones educativas y buscan mostrar y plantear otras formas posibles de sexualidades e identidades. Perdón. Así, en medio de estas grietas de la arquitectura monolítica, normalizadora, homologadora y vigilante que es la escuela, los estudiantes gays luchan por ser reconocidos y respetados. La noción de resistencia desde el planteamiento Foucaultiano implica la posibilidad de producciones otras de conductas y sentidos diferentes a los que han sido establecidos a través de ejercicios de poder dominantes. Esto significa que los miembros de la comunidad escolar no están condenados a seguir prescripciones permanentes, sino que pueden crear, y de hecho lo hacen, realizar actos y prácticas de resistencia, aunque desde los resquicios, pero no solo desde ahí. Antes de entrar a las narrativas de los informantes, hay que señalar que la formación de los colectivos de estas instituciones no ha sido ni es fácil. En una nota de 2005, Rocío Sánchez reportó algunas dificultades para la organización de estudiantes LGBT en una de las escuelas preparatorias, sin aún nombrarse propiamente como colectivo. Según la descripción que hace esta autora, ante las reuniones de un grupo de cerca de 15 estudiantes donde se compartían experiencias sobre su orientación sexual, las autoridades del plantel presionaron para que esto no se hiciera. Ello a pesar de que otros grupos sí podían congregarse dentro de la escuela. Sin embargo, este grupo fue señalado como porro y las autoridades se negaron a entablar diálogo con ellos. Lo anterior permite ver de cierto modo la forma en que institucionalmente se actúa frente a la sexodiversidad organizada. Y ante los intentos de visibilización y reconocimiento, la opresión y limitación son acciones que dejan claro que ciertas presencias no son deseables en la escuela y que deben mantenerse en la oscuridad. En lo tocante a este trabajo, tengo que señalar que ninguno de los informantes comentó pertenecer a un colectivo LGBT en sus escuelas. Algunos reportaron la existencia de estos grupos en sus instituciones. Por ejemplo, Dance dijo, actualmente sí hay un lugar que se creó como un espacio para la comunidad LGBT. Por su parte, Mike señaló, me parece que no, apenas se había tomado un salón, pero eso cuando empezó el paro y luego la pandemia. En similar sentido, Yayo dijo, sí había, pero jamás tuve un acercamiento con ellos. Y no recuerdo muy bien cómo se llamaban, pero sí recuerdo que era un grupito tanto de personas LGBT como mujeres feministas. O sea, como que en ese momento se juntaron los dos, pero la verdad es que jamás tuve un acercamiento directo con ellos.
Otros estudiantes oyeron de los colectivos, pero no tuvieron un acercamiento directo o dudan acerca de si existían o no. Por ejemplo, David comentó, tal vez sí había, pero tal vez no. No hubo difusión, pero no estoy seguro. Daniel, por su parte, respondió, un lugar físico nunca hubo. Había varios colectivos, pero un colectivo LGBT no recuerdo haberlo visto o escuchado de él. Como se aprecia en las respuestas anteriores, estas oscilan entre el desconocimiento hasta ideas vagas. Las narrativas anteriores no permiten conocer del todo cuál es el impacto que estos colectivos tienen en las subjetividades e identidades de algunos estudiantes, ni los discursos o procesos de organización y gestión que se dan al interior y en relación con las autoridades escolares. Sin embargo, me pareció interesante acercarme a estas voces precisamente porque son estudiantes sin una participación directa en los colectivos. Algunas investigaciones con estudiantes gays se centran en experiencias de líderes LGBT o pertenecientes a colectivos, perdón, los cuales cuentan con una participación más activa y formación formal e informal en temas como violencia, discriminación, entre otros. Esto no es una crítica, sino una descripción de lo que hay. De ahí que me pareciera interesante conocer como un pendiente importante, qué pasa con los estudiantes gays que no forman parte de un colectivo, cuál es el impacto y la importancia que estos grupos adquieren para estos estudiantes y de qué forma los perciben. Continuando con las narrativas, algunos de los informantes sí tuvieron conocimiento, al menos superficial, de las actividades de los colectivos y sus esfuerzos al interior de las instituciones. En el conjunto de estudiantes, Alex es quien reportó una mayor asistencia a las actividades organizadas por un colectivo en su Escuela Nacional Preparatoria, aunque no declaró no pertenecer a él. Este informante lo describió así. Sí había colectivos LGBT dentro de la escuela, que eran colectivos estudiantiles, y yo me acuerdo que en todos los años que estuve se hacía como un evento en el que hasta llevaban drag queens. Y se hacían varias actividades de que el cásate en la kermés, de que hay que jugar esto, o si tienes algo que quieras decirlo, podías colgar en un muro o con papelitos, o si querías confesar algo, o sea, si querías desahogar un poquito, podías poner tu papelito. También hacían talleres de dibujo, de pintura, ¿qué más? Creo que llegaron a hacer pulseras, también leían libros o veían películas y las platicaban. Daniel, por su parte, comentó haber visto por encimita las acciones realizadas, y así lo describió. Hacían pláticas, había grupos de apoyo, desconozco bien en qué consistían, te digo, jamás tuve el placer de conocerlos más a fondo, solo les veía como por encimita, pero sí recuerdo que había pues más grupos de la comunidad, gente que practicaba maquillaje, desconozco el término, y te digo, así como pláticas, círculos de apoyo. La recurrencia de actividades como lo drag y los performance, así como las propuestas lúdicas y artísticas, permiten identificar cómo uno de los objetivos de estos colectivos es mostrar al interior de las escuelas la presencia de lo sexodiverso y también la intención de educar a otras personas que son ajenas o han permanecido ahí. En ello, recurrir a lo artístico, a lo corporal, a los sentidos es clave importante y es un recurso pedagógico y medio para sensibilizar y formar, pero también para divertirse y estar juntos en la escuela, porque como decían los estudiantes por ahí, a la escuela también vamos para estar juntos. Otra de las funciones de estos colectivos es el acompañamiento y apoyo. Ya en la respuesta anterior, Daniel nos adelantaba un poco en este sentido. En la misma línea, Alex señaló, era mucho también para ti, para que si tú te sentías solo o sola, tuvieras a dónde ir o que supieras que estaban ahí y necesitabas el apoyo, pues para que pudieras acudir con ellos. De este modo, los colectivos permiten a algunos estudiantes alejarse de dificultades tanto del ambiente escolar como de sus familias y contextos. Como apunta Facundo Saxe, ciertas instituciones educativas son espacios políticos en los cuales hay estudiantes sexodiversos que hallan refugio. Así, los colectivos se convierten en sitios que muchas veces ayudan a sobrevivir. Aunado a ello, contar que personas que apoyen y escuchen permite a los estudiantes que recién están descubriendo, entre comillas, su orientación, encontrar respuestas, expresar sus inquietudes, compartir actividades y gustos, aprender ciertas formas y códigos de socialización y organizarse colectivamente. Estas escuelas se convierten así en lugares donde se aprende a ser gay y se descubren ciertas lógicas alrededor de ello. Es posible observar que en las diversas estrategias que ya he comentado, se apunta y se apuesta hacia transformaciones tanto en lo individual como en lo colectivo. De ahí el despliegue de mecanismos donde los estudiantes LGBT se convierten en protagonistas y comparten con los demás. Como estrategas, se encargan de organizar y gestionar los recursos, medios y participaciones. En este sentido, Alex comenta, eran solo los alumnos quienes organizan las actividades. No más ellos pedían los materiales como las mesas, las sillas o los pizarrones, donde colgaban luego los anuncios. Entonces ahí con esto organizaban o iban a la dirección y pedían, es que quiero poner este mural aquí, quiero pegar estos papeles aquí, voy a poner tantos aquí, van a entrar estas personas al plantel. Y ya decían, no está bien, ya nada más traigan sus papeles.
no sé qué. Y pues ahí nos dicen a qué hora, qué días. Fue abierto, los directivos no se involucraban tanto, pero había esa facilidad. Peter McLaren emplea el concepto de habilitamiento para describir los procesos de aprendizaje a través de los cuales los estudiantes se apropian del conocimiento para ampliar la comprensión de sí mismos, del mundo y de las posibilidades para transformar los supuestos dados como válidos en ciertos contextos. En dicho sentido, las actividades que desarrollan los colectivos permiten el despliegue de estrategias por parte de los estudiantes, no solo como ejercicios de negación, sino también producciones donde la creatividad se presenta como recurso pedagógico. Otro punto que identifico en las respuestas de los informantes es la apropiación de espacios. Cubículos, salones, bancas u otros sirven como sitios de reunión, difusión y organización de actividades que van desde las expresiones artísticas hasta paros o manifestaciones contra las autoridades de los planteles. Una vez más, la respuesta de Alex apunta en este sentido. Alguna vez creo que vi que pusieron una bandera en un árbol, por donde había un salón de pintura, pero casi no los veía ahí. De repente andaban como dispersos en todos lados, como que están ahí en todos lados, pero no tenían un lugar tan fijo. Pero sí tenían como una organización y no tenían un lugar específico ahora que lo pienso. Pero en general todos los colectivos eran abiertos a temas LGBT, pero este era el único que era LGBT. Entonces, si no fuera este, sí podías haber acudido con otro. La apropiación y reapropiación de espacios para las actividades pro LGBT en el estar donde no se espera que se esté, se ve favorecido por las restricciones que son pocas en estas instituciones para poder usar los diferentes espacios. La escuela se vuelve no solo un sitio para los estudiantes, sino de ellos. Sumado a esto, ellos encuentran oportunidades de organización para realizar sus actividades, aunque no cuenten con un lugar exclusivo destinado para ello. Un punto de la respuesta de Alex que llama mi atención es la apreciación de que todos los colectivos de la Escuela Nacional Preparatoria están abiertos a la diversidad sexual. Esto contrasta con otras respuestas del mismo informante y otros que señalan ciertas confrontaciones entre colectivos. Ciertamente no todos los colectivos estudiantiles tienen apertura a lo LGBT. Ahora bien, dentro de los informantes, solo Matis comentó participar en un colectivo en el CCH. Se trató de un grupo que no era LGBT, del cual finalmente salió por no estar de acuerdo con ciertas formas. Esto no mermó sus deseos de formar parte de un grupo. A partir de eventos posteriores donde se creó un colectivo LGBT, este estudiante intentó ingresar, aunque no con el éxito esperado. Lo relata de esta forma. Durante un paro que se hizo, decidieron crear un colectivo. Nada más así dijeron, somos el nuevo colectivo LGBT, estamos en tal edificio hasta el fondo y ya. Y si necesitan ayuda, ya sea con algún profesor, pues pueden ir allá. Pero yo nunca vi que el colectivo estuviera abierto, ni veía personas adentro. Entonces no vi actividad en ese colectivo, porque yo estaba a punto de meterme. Yo dije, quiero un colectivo, chance y me meto en ese colectivo. Pero pues vi que no hacía nada, que nunca había nada ahí. Entonces dije, no, pues ¿para qué me voy? ¿Para qué voy ahí? Este informante relata de la desilusión ante lo que percibe como poca seriedad y compromiso por parte del colectivo. Desde su apreciación, estos deberían ser espacios y grupos con amplia participación y movimiento al interior de las escuelas. El hecho de que esto no sucediera en el caso que describe detuvo sus intenciones de participar por el momento. Indagando con los informantes sobre la intención de formar parte de un colectivo en algún momento, esto no parece representar una preocupación e interés por ahora. La respuesta de Daniel es ilustrativa en este sentido. Pues si alguien me lo propone, sí. No lo busco, no porque no me interese, sino porque pues simplemente los dejo ser y ya. El deseo de pertenecer a un colectivo, realizar acciones pro LGBT en las escuelas no es algo generalizado entre los estudiantes gays. Hay quienes prefieren espacios como internet o redes sociales, pero también quienes no participan en ningún tipo de actividades ni están interesados en hacerlo. Condiciones como una mayor libertad, menores restricciones, hubo una apertura más amplia hacia lo LGBT y el no ser víctimas de constantes agresiones, lo que parece es que generan un sentimiento de bienestar ante el cual no estiman necesario participar. La lógica apunta a que mientras el entorno no se perciba como violento, se puede permanecer ajeno. Algunas reflexiones finales. La asociación Juventud, Revolución o Gay Resistencia, que antes parecía indisociable, hoy adquiere otros matices, al menos desde lo recabado. No hay un vínculo inherente entre el ser gay y formar parte de un colectivo o actividad política organizada. Que generaciones más jóvenes no tengan preocupación por participar en el activismo es resultado quizá de una menor discriminación o la presencia de condiciones de libertad más amplias, al menos en ciertos espacios. Hay que decir que esta participación parece estar dándose en otros terrenos o niveles. Uno de ellos es la salida del closet en lo público y no solo con ciertas personas o en lo familiar. Esto se traduce en una visibilización más amplia en las escuelas, donde el ocultamiento y el disfraz parecen tener menor importancia, y por el contrario, los estudiantes se han apropiado de un espacio en el cual intentan ser más libres. El closet escolar, es un encierro que parece dejarse de lado en algunas instituciones.
Cabe traer a colación el principio feminista de que lo personal es político, y es en este terreno donde se están moviendo algunos estudiantes gays. A un nivel más amplio, la poca participación de los estudiantes se podría marcar como una característica de la población mexicana en lo general. Es decir, que más allá de la participación a través de la elección de representantes, no hay un ánimo de involucrarse en un sentido más amplio. Independientemente de lo señalado, hay que reconocer la relevancia de la organización de estudiantes LGBT en el cuestionamiento de la heteronormatividad. La presencia de lo sexodiverso, que resulta a veces incómodo en las escuelas, busca apropiarse de espacios y escenarios desde los cuales los estudiantes manifiesten sus inconformidades y reclamen la no violencia, el respeto y la visibilidad. Sí, porque para comenzar hay que reconocer la existencia de adolescencias sexodiversas. Y como espacios de aprendizaje, los colectivos en estas instituciones permiten a los estudiantes gays una politización más amplia, favorecida por ciertas condiciones. Cerrar con una imagen en la cual se presenta a estas instituciones como un paraíso, donde los varones gays pueden organizarse, vivirse con mayor libertad, puede ser tentador. No es mi intención generalizar, ni tampoco es posible, desde luego. No hay que desestimar la existencia de expresiones de violencia que han atravesado a los informantes. Restarle importancia o tratar de ocultarlo sería un ejercicio injustificable. Pero además, ¿por qué encubrir la violencia que han vivido los varones gays en estas escuelas y otros espacios? ¿Por qué soslayar el impacto de estas violencias en las subjetividades e identidades de estos estudiantes? Estimo que no hay que eludir la participación activa de los estudiantes gays para desordenar el espacio escolar, no solo como sujetos receptores, como si fueran sacos de box para entrenar la masculinidad tradicional. Pienso que estos estudiantes son estrategas que desarrollan capacidades y tácticas para resistir y confrontar la heteronormatividad. Como apunta Sara Ahmed, la supervivencia puede ser protesta. La lucha por la vida es una lucha política, una transgresión a la sentencia de muerte que se inscribe como destino de quienes desafían la norma sexual y no se arrepienten de ello. Cuando se supone que no has de vivir como vives, donde vives, con quien amas y deseas, entonces la supervivencia es una acción radical, un rechazo a no existir solo hasta el final, un rechazo a no existir hasta que existes. En el descubrimiento y despliegue de estas estrategias como formas de vivirse y sobrevivir, los estudiantes se aferran, son creativos, resisten, no por autocomplacencia, sino por autoconservación. Se trata de un rechazo a no importas por ser gay, por ser estudiante, por ser adolescente, hacia una toma de la palabra para alzar la voz. En estos procesos de afidamiento, los estudiantes gays se encuentran con otros con los que comparten situaciones de opresión, discriminación y violencia en distintas identidades y niveles. En este tejido de puentes, el poner el cuerpo como puente en medio de las disparidades, se intenta construir lazos de solidaridad, respeto y cuidado a fin de desestabilizar ciertos ordenamientos en la escuela. La supervivencia, dice Audre Lorde, es aprender a mantenerse firme en la soledad, contra la impopularidad y quizá los insultos, y aprender a hacer causa común con otras y otros que también están fuera del sistema y entre todas y todos, definir y luchar por un mundo en el que todas y todos podamos florecer. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Sin duda alguna es un tema demasiado importante, interesante, pues justamente a través de vivirnos como colectivo, ¿no? En estos espacios que todavía se cierran a, pues, aceptar la diversidad, abrazarla, me parece demasiado importante rescatar, pues, que justamente todas las personas somos diversas, que dentro de la diversidad sexual, pues, entramos todos, pero darle voz a quienes han sido silenciadas, silenciados, silenciadas, me parece demasiado importante, y justamente como uno de los ponentes, pues invitan a la incidencia, ¿no? A transformar vidas, a dar voz a las personas que incluso todavía no pueden alzarla o todavía no tienen esa apertura, confianza, apoyo para poder hacerlo. Y me parece importante que desde la parte psicoeducativa, de esta parte de los colectivos, en la escuela, desde pues trabajar con las infancias, me parece demasiado importante porque somos los ciudadanos, y justamente nosotros somos quienes enmarcamos la diferencia, pues se supone la escuela educa para la vida, y son los espacios en donde muchos de los estudiantes nos sentimos seguros, y pues con personas que dan confianza. Me parece importante, y eso es lo que pues hace la diferencia. Y bueno, agradeciéndole a cada uno de los ponentes por su intervención, les
invitamos a que pongan sus preguntas, sus comentarios, ya sea en el chat del live de Facebook o aquí mismo. Bueno, nos dice Eduardo que, bueno, le gustó mucho la presentación de Enrique y le da el reconocimiento a cada uno de los ponentes. Norma nos dice que felicidades a los participantes. Y Irma Esther dice que excelente ponencia del maestro Héctor y de Enrique. Angélica nos dice que fue una presentación excelente. María nos dice excelente presentación de los ponentes. Y pues muchas felicidades, excelente ponencia, también nos dicen. Victoria nos dice felicidades por alzar la voz de una manera respetuosa y con mucha responsabilidad. La doctora Irma nos dice que, por favor, maestro Héctor, ¿podría decir los títulos del libro que pasó rápido? Por favor. Claro que sí, con todo gusto. Los libros, la colección de libros que puse es la colección de libros de Quipatla. Esas la encuentran en la página de CONAPRED. Luego está Las sombras bajo el arco iris del Fondo de Cultura Económica. Y Rosa y la banda de los solitarios también está en el Fondo de Cultura Económica. Son libros que son muy bonitos y hablan justo sobre diversidad. En mis redes sociales siempre estoy subiendo recomendaciones de libros y de lecturas. Entonces, si algo les interesa, ahí me pueden seguir. Si gustan, ahorita en un ratito les pongo la información ahí en el chat para que me puedan seguir en Facebook y en Instagram. Yo quisiera comentar algo, no sé si me permitas, Itzel. Una frase que yo creo que se abona justo a las presentaciones de mis compañeros, que yo escribí hace algún tiempo en la tesis de maestría, dice que hay que darle voz a aquellos que hemos sido, dice así, un acto pedagógico de libertad dando voz a quienes hemos sido callados por reconocernos diferentes. Y creo que es justo lo que condensa las tres presentaciones, es darle voz, como tú decías, a esos que hemos sido silenciados por la heteronorma, por el patriarcado. Y esa es justo la belleza de la presentación. Y qué bonito escuchar que esas nuevas generaciones vienen con nuevos discursos. Yo lo decía hace algún tiempo, no sé si por aquí andaba Javier, pero le decía yo hace algún tiempo, me da mucho gusto saber que esas nuevas generaciones, Javier, que vienen haciendo activismo y que no, hace ya muchos años yo lo dejé de hacer, pero qué bonito que lo están haciendo y ver que están tomando la palabra y están tomando las tribunas. Llena de orgullo saber que algo dejamos quienes lo hicimos hace algunos años. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Héctor. Retomo una pregunta de Janet Hernández y nos dice, ¿cómo hacen el abordaje con los padres cuando los niños de 9 a 12 años expresan que a ellos les gustan los hombres? ¿Qué tratamiento dan en etapas iniciales, intermedia y final con padres y los involucrados? Otra pregunta, ¿cómo se puede proteger a las adolescencias en su elección de identidad sexual cuando tienen padres o abuelos que no aceptan su condición y simplemente no quieren asistir a terapia? No dice para quién va las preguntas, pero si alguno de ustedes tres le gustaría responderlas. Bueno, yo puedo decirles cómo trabajamos, por ejemplo, con este asunto el ejemplo de los niños que les decía. Fue un poquito complicado porque primero es sentarnos a hablar con los papás y explicarles, pues, que esta relación que tenían estos niños era, pues, primero decirles que era una amistad, ¿no? Y después ir como hacerlos entender que era un asunto, pues, de una amistad bastante fuerte. Las primeras en entenderlo fueron las mamás. Con los papás tuvimos que trabajar aún más porque pues finalmente traían todo un asunto
social y una carga fuerte, porque su propia masculinidad no les permitía romper esos paradigmas. Costó un poco de trabajo, pero es irla acercando el tema poco a poco. No fue un asunto de que nada más el maestro se acercara, fue un asunto multidisciplinario. Estaba la maestra de educación especial, tuvimos que llevar a un paidopsicólogo para que nos diera el acompañamiento y explicar que, bueno, finalmente la identidad de los niños estaba en un asunto de conformación. No es que ya estuviera definida del todo, pero explicarles que, bueno, finalmente ellos iban a pasar por una fase también donde iban a formar su identidad. Creo que les ayudó un poquito a entender esto. Yo al final, hace unos 3 años, perdí completamente contacto con ellos, pero ellos como papás entendieron que no podían romper ese vínculo, que quienes les correspondía romper el vínculo, pues era finalmente a los niños y así lo decidían. Y eso fue lo que logramos hacer. Ahora, es muy fácil aterrizar los temas con los niños, ¿eh? Los niños no nos preguntan cosas complejas, preguntan cosas muy sencillas. Los que traen todo el estigma y todas las cosas cargando son los papás. Entonces creo que ahí sería importante pues trabajar primero con los papás. Créanme que es con quien más trabajamos, por lo menos en educación. Y creo que la otra, creo que sí sería como para el doctor Omar, porque ahí sí yo desconozco cómo trabajamos en terapia. Gracias, Héctor. Sí, pues me sumo también a lo que mencionas, ¿no? Un elemento importante, pues ante esta dificultad que mencionan, ¿no? Por ejemplo, a los padres o los abuelos, un elemento primordial siempre es identificar qué otras redes de apoyo hay, ¿no? Es decir, familiarmente, qué otras redes puede tener esa persona, no solo centrar en la posibilidad de padres, abuelos, ¿no? Y también, como decía Héctor, ir identificando, bueno, no quiere ir a terapia, ¿no? Posiblemente por la construcción identitaria de su hijo, hija, hije, por su orientación sexual demás. Pero bueno, en primera instancia sería importante, en un primer elemento, bueno, si asistió tal vez con terapeuta o no, con docente, ir identificando cuáles son esos elementos que hay de por medio en torno justo a qué mitos, creencias y demás. Como bien menciona el maestro Héctor, muchas veces cuando trabajamos en terapia sobre cuestiones de orientación sexual, identidad de género, no hay que abordarlo tanto con niñas, niños, adolescentes. En realidad es mucho más cuestión familiar, ¿no? De todo el prejuicio, el estereotipo existente que traen justamente por la propia educación que tenemos, ¿no? Vivir en la sociedad mexicana, pues casi es muy seguro que las personas tendremos algún estereotipo, algún prejuicio sexista, machista, homófobo, misógino, ¿no? Y bueno, pues hay que ir derrocando eso, ¿no? Creo que como bien comenta Héctor, un elemento que a mí me pareció muy interesante de las tres ponencias es que aunque tocamos temas distintos, aunque nos dedicamos a poblaciones diferentes, vamos ligando justamente toda la información, ¿no? Y yo quisiera ya cerrar con un elemento de la ponencia de Enrique, porque justo, bueno, muchas veces no podemos trabajar con padres, no podemos decir que el abuelo se involucre, pero tampoco la persona gay, lesbiana, bisexual, trans, está sola en ese espacio, ¿no? Hay que ir identificando también a lo mejor qué otras redes tiene, qué propias resistencias va generando o incluso en qué otros espacios se va configurando, ¿no? Creo que algo que rescato mucho del trabajo de Enrique a lo que nos han preguntado y dicho, pues es también preguntémosle a ellos, a ellas, qué resistencias tienen, cómo podría ser ese abordaje, porque justamente algo que yo trabajé bastante en este ejercicio es que la recomendación de cómo dar la psicoterapia no lo planteé yo como varón bisexual. Yo me fui a preguntarle a personas bisexuales cómo les gustaría que las tratara un terapeuta, qué necesitan saber sus terapeutas para su trabajo. Y no me las inventé yo desde las propias violencias que he sufrido, sino les pregunto a ellos que han pasado otras y que, bueno, tampoco fueron tan distintas a las mías, pero que al final del día hay que darle voz a esas personas y que lo más importante pues es también en terapia, preguntémosle a esos adolescentes, a esos niños, qué otras redes de apoyo tienen, qué otros espacios seguros han configurado y eso irlo integrando en terapia, ¿no? Pues yo con eso cierro, no sé si Enrique quiera comentar algo en lo que yo escribo ahora mis datos. No, creo que solo apuntaría, algo que se dijo al inicio de las intervenciones fue dar la voz. No estoy totalmente de acuerdo con esa postura, me parece que es importante escuchar las voces, es importante escuchar
a los que están ahí, precisamente porque de pronto dar la voz parece un asunto asistencialista, un asunto también paternal, un asunto adultocentrista, donde una persona está legitimada y tiene ciertas condiciones que permiten precisamente darle la voz a otro porque el otro no la tiene. Creo que precisamente escuchar las voces y algo que he planteado en el trabajo y también en otros espacios es este reconocimiento de existencias, este reconocimiento de visibilizaciones que definitivamente resultan muy complejas. Al abordar temas que trabajan con adolescencias, con niñeces LGBT, pues resulta muy complicado porque precisamente existen diversas dificultades para trabajar con ellas, para abordar, para charlar con ellos. Ya lo comentaba el maestro Héctor en cuanto a cuestiones de las resistencias de los padres de familia, los propios docentes que no se quieren meter en problemas para no meterse en dificultades. Desde la propia investigación resulta muy complejo tener los consentimientos, los asentimientos informados de los padres de familia para poder acercarse. Las propias resistencias que existen todavía, las creencias que hay alrededor de las adolescencias, las niñeces LGBT, creo que son puntos muy importantes a considerar y en los cuales uno se encuentra como parte de este estado del desconocimiento que a veces hay en la investigación, pero también en las propuestas educativas que luego no se acercan a estos espacios. Yo he pensado y me he puesto a reflexionar un tanto de que ciertas reflexiones, ciertos acercamientos, ciertas cuestiones académicas de la investigación, de las intervenciones y de las propuestas se quedan en ciertos niveles y no llegan a otros porque no hay diversas dificultades y a veces no todas las personas están dispuestas a recibir esas balas. Hay un concepto de un autor estadounidense que es recibir la bala. Algunos adolescentes LGBT reciben las balas de manera intencional, reciben todos estos insultos, todos estos agresiones como una forma de generar resistencia personal, sí, pero sobre todo con una intención pedagógica y una intención educativa para poder incluso proponer otros actos en medio de estas grietas. Pienso que no solo desde las grietas es donde se gestan las resistencias, hay otros espacios y qué bueno que se reflexione sobre estos puntos, solamente eso. Gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por pues, resolver esta pregunta. Y nos hacen una pregunta para usted, maestro Héctor, sobre que nos hablaba de la escuela que los estudiantes hacían fomento a la lectura. Si podría hablarnos un poquito más al respecto. Ok, trabajo diferentes formas el asunto del fomento a la lectura. Hay estrategias. Yo, por ejemplo, partía del hecho de vamos a conceptualizar, hablando, por ejemplo, sobre derechos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿No? Y vamos a investigar. De tarea van a traer qué es el concepto de derechos humanos. Ya lo traían ellos. O qué es la discriminación. O qué es género. Ese fue un concepto bastante interesante. Y ellos traían su definición y partíamos a partir del concepto que traían ellos de tarea. Y yo les decía, ok, ya conceptualizamos este término. Ahora vamos a leer algo para que nos quede un poquito más claro. Y ya les leía yo en una ocasión, luego ellos leían en otra ocasión en diferentes modalidades, a veces lectura coral, a veces lectura guiada, a veces lectura por turnos, y de esa manera ellos se van involucrando en los temas. O a veces les decía yo, la siguiente semana vamos a leer este libro, y les ponía yo el libro en una repisa que tenía junto al pizarrón, y siempre les intrigaba, ¿y de qué es el libro? ¿Y de qué es el libro? Pero los dejaba yo en suspenso porque justamente decía, vamos a ver qué tanto les interesa el texto. Y ahí lo veían 2, 3 días, a veces una semana completa, y ya cuando yo se los leía o lo leíamos en alguna de las modalidades de lectura, pues eso ya les inquietaba. Y de esa manera, pues vamos inquietando a los niños y niñas para que lean. Y una estrategia que me ha funcionado mucho es lecturas en familia. Yo asigno libros para que ellos lean en familia. Y yo parto siempre, le digo a los papás y a las mamás que los niños van a seguir el ejemplo de lo que hagan los papás. Muchas veces cuando ellos ven que papá o mamá lee, pues se contagia la lectura, por lo menos desde mi experiencia, trabajando estos años con niños y niñas, así se va fomentando, contagiándoles ese gusto por la lectura. Y les decía, el dejarlos intrigados de qué lectura vamos a hacer, o a veces cortaba yo la lectura en algún punto donde yo decía, aquí ya es necesario cortarlo para que la siguiente ocasión quieran leer y continuar con los materiales. Siempre es importante seleccionar los materiales que sean adecuados
para ellos y que les llamen la atención. Y otra cosa que funciona mucho es cuando ya les metes ciertos conceptos a ellos, ya les metes una idea, entonces ellos les dices, vamos a la biblioteca, vamos a buscar un libro, y ellos ya solitos van y buscan los libros que les llamen la atención. Y les llaman la atención las temáticas que yo les llevo porque pues como son temas que abordamos todo el ciclo escolar, pues ellos mismos van creando la intención por esas lecturas y por crear textos en torno a esos temas que ya el maestro trató todo a lo largo del ciclo escolar. Entonces, esas son como las estrategias que yo sigo. Me han funcionado, en algunos casos me funcionan más, a veces con otros estudiantes funcionan menos, pero los papás quedan muy satisfechos porque se dan cuenta de que son estrategias que a veces les funcionan también en casa, el cómo irlos trabajando. Muchas gracias, Héctor. Y bueno, les leo otra pregunta, tampoco dice para quién es, pero dice, hola, ¿cómo puedo solicitar en la escuela de mi hijo este tipo de temas tan importantes? Yo creo que acercándose con la maestra, el maestro y con la dirección de la escuela. Y luego es un poquito difícil porque hay resistencias, pero pues acercándose a ellas, a las autoridades. Y si no hay ahí cómo hacerlo, porque luego esas resistencias son fuertes, pues desde casa lo fomentamos. Creo que uno de los trabajos fundamentales que yo siempre insisto con los papás, no le podemos dejar toda la escuela. La casa y la familia son espacios para trabajar cuestiones educativas y no lo podemos dejar de lado. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, procedo a leerles bueno, en su gran mayoría las asistentes, los asistentes les agradecen por su extraordinario trabajo, excelentes ponencias que el día de hoy nos presentaron. También nos comenta Rosario Acosta, dice, yo soy abuela y en verdad con el cariño y amor que se les tiene y saber que ellos son felices, hace uno lo imposible para apoyarles y entenderles. El amor y respeto hacen maravillas. Felicidades a todas, todos, todes por estos temas tan importantes de reflexión. Bendiciones y siempre a seguir luchando por nuestros ideales, tener vivos nuestros seres amados. Todos somos diversos y transformar vidas, que es hermoso seguir marcando la diferencia. Gracias a quienes hicieron posible estas reflexiones tan bellas. Y bueno, dándoles, bueno, no ya no hay más preguntas. Procederé a hacerles la entrega de sus constancias a cada cada uno de los ponentes. Y ustedes me dicen si ya se ve. Sí. Muchas gracias. El Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, otorga la presente constancia a Jesús Torres Hernández, quien el día de hoy no pudo asistir, pero pues aquí está también su constancia de participación con el foro. Y también el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica con gestión con perspectiva de género, otorga la presente constancia a Héctor Javier Almaraz Domínguez por su destacada participación con la ponencia Familias por la Inclusión, la No Discriminación y el Respeto a la Diversidad, proyecto de intervención educativa en una escuela primaria de jornada amplia en la Ciudad de México, que presentó en el Congreso Nacional Género y Currículum, construir la igualdad en y desde espacios escolares. Te damos un aplauso, Héctor Javier, por tu ponencia. Asimismo, el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, le otorga la presente constancia
a Enrique Bautista por su participación con la ponencia Estudiantes Gays Organizados de Educación Media Superior, Presencias y Resistencias, presentada en el Congreso Nacional, Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares. También te damos un muy fuerte aplauso, Enrique. Y permítanme, ahí. En lo que carga, pues también el Instituto Politécnico Nacional, la Secretaría General, a través de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género, le otorga la presente constancia a Omar Alejandro, Olvera Muñoz, por su destacada participación con la ponencia Educar para Transformar, Psicoeducación para el Entrenamiento en Habilidades Psicoterapéuticas dirigidas al trabajo con varones bisexuales, presentada en el Congreso Nacional, Género y Currículum, Construir la Igualdad en y desde Espacios Escolares. Se les agradece bastante. Bueno, se les agradece por haber compartido sus escritos, sus proyectos, sus trabajos y también darnos de sí para cada uno de nosotros que estuvimos aquí presentes. Y a su vez, pues también le damos las gracias a cada una de las personas que asistieron a esta mesa. Y sin más por el momento, damos por concluida la mesa 5A, la cual llevó de título Diversidad Sexual y Educación, Desafíos, Propuestas y Transgresiones. Muchas gracias.